Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Ya comentaremos algo más acerca de él en la sección de la reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura de hoy viene de la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 8 y 11 al 14. Queridos hermanos, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas, así mismo, sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autoridad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 36 y el responsorio es: Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Cuida el Señor la vida de los buenos y sus herencias perdura, porque aprueba el camino de los justos y asegura el Señor todos sus pasos. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Dios es nuestro Salvador. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regrese del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación?
Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Les dije al principio que hoy celebramos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Bueno, ¿quién fue San León Magno? Pues fue un hombre, un papa muy importante en el siglo V, a un tiempo muy difícil en la Iglesia, porque prácticamente en el siglo V es cuando el Imperio Romano cae. Y la Iglesia pues tuvo un tremendo crecimiento hasta el siglo V porque vivía bajo la protección del Imperio Romano, y la paz romana, la paz del Imperio Romano pues le facilitó de que la Iglesia estuviera en paz y que pudiera seguir creciendo, particularmente después del siglo III, cuando la Iglesia pasa a ser el cristianismo pasa a ser la Iglesia del Imperio Romano, ¿no? Pero en el siglo V cae el Imperio Romano, y después lo que era antes el Imperio Romano, pues se empieza a ser amenazados por las tribus del norte de Europa, que bajan hasta abajo y prácticamente van destruyendo todo. Y después también la parte sur del norte del África. Y el Papa León Magno pues vivió en esta época muy turbulenta, muy difícil, buscando mantener y salvar no solamente la Iglesia, sino también los territorios que eran antes parte del Imperio Romano. Y gracias a él, pues hasta cierto punto pudo mantener la paz con las tribus del norte que estuvieron atacando todo lo que hoy en día es Europa, y también los que subieron desde el norte del África hacia Italia. Y todo esto pues impactó mucho lo que antes fue el Imperio Romano. San León Magno, lo que contribuyó a la Iglesia fue en gran parte la doctrina de la encarnación de Jesucristo como hombre y Dios, ¿no? En el concilio de Calcedonia, que se llevó a cabo en el año 451 más o menos, pues ahí fue donde se definió formalmente la doctrina de la encarnación, lo cual fue algo que Papa León Magno contribuyó directamente, que cuando se leyó la definición de la encarnación, pues el concilio aprobó rotundamente cuando todos en voz una dijeron: el Papa Leo ha hablado, ¿no? Y lo que el Papa había escrito, pues fue aceptado por el concilio y adoptado como parte de la doctrina de la encarnación. También otro legado que dejó este Papa León Magno fueron sus homilías, que las tenemos aún hoy en día en escrito, y la cantidad de cartas que él escribió a varios de sus contemporáneos, particularmente muchos de los obispos que él aconsejaba y guiaba como el líder y representante de Pedro en Roma. Pues debemos mucho a este Papa León Magno, por eso también lleva el título de Doctor de la Iglesia, por su contribución doctrinal y por la legacía de sus escritos que nos dejó, particularmente considerando que vivió en tiempos muy turbulentos, de mucha inseguridad y violencia después de que cae el Imperio Romano. Pues bien, este es San León Magno. Pasemos ahora a la primera lectura, que viene de la carta de San Pablo a Tito. Esta carta de San Pablo a Tito es parte de 3 cartas que se le llaman las cartas pastorales, que tradicionalmente se le atribuyen a Pablo. Pablo, que escribe estas cartas, la primera de Timoteo, segunda de Timoteo y después esta a Tito. Timoteo y Tito fueron colaboradores con Pablo en sus misiones de evangelización.
y que en estas cartas pues Pablo se dirige ahora a ellos para que continúen la labor ya establecidos en comunidades particulares. Esta misma carta dirigida a Tito, pues se cree de que Tito estaba en la isla de Creta, una isla que se encuentra en el mar que está en medio de la parte sur de Grecia y la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Se encuentra la isla de Creta y es ahí donde se cree de que Tito era el líder de esa comunidad. Así que son cartas dirigidas a personas particulares. Ahora, hoy en día, la mayoría de los biblistas, de los expertos en el Nuevo Testamento, pues creen de que no fue Pablo quien escribió estas cartas, sino que quizás algunos de sus discípulos en la segunda o tercera generación de la iglesia, y que por tanto, pues quizás no es Pablo quien escribió estas cartas o que dictó estas cartas, pero igualmente, hoy en día se reconocen y se aceptan estas cartas como parte del canon del Nuevo Testamento y, por tanto, inspiración de Dios. Y que esto, aunque hoy en día los biblistas nos puedan decir de que quizás no fue Pablo quien fue el autor, aún hoy en día se les reconoce como autoritarias que representan la inspiración de Dios. Y se les llama pastorales, cartas pastorales, porque el enfoque es principalmente en la vida ya de la iglesia que está en tiempo de consolidación, el tiempo en el cual ya la época misionera va disminuyendo y ahora se van consolidando las iglesias locales, ¿no? Y por tanto, estas cartas pastorales pues buscan enfocarse en cómo mantener no solamente el orden, sino también cómo mantener la enseñanza, lo que se le llamará el depósito de la fe, que significa las enseñanzas que estas comunidades han recibido por parte de la autoridad de los apóstoles. A esto se le llama el depósito de la fe, lo que esta carta le llamará las enseñanzas sanas. O sea, que hace referencia a las enseñanzas apostólicas que ellos recibieron por parte, particularmente de Pablo, de Tito, de Timoteo, de Tito y otros que también fueron sembrando la fe en esos viajes misioneros de los que Pablo, junto con Timoteo y Tito, fueron partidarios. Así que aquí el tema fundamental de esta carta de Tito es la vida de la comunidad, cómo debe ser regida particularmente por los líderes que son llamados a ejercer ese oficio. Dice, hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y repito, por sana doctrina se entiende el depósito de la fe, lo cual apunta hacia las enseñanzas que recibieron de los apóstoles que convivieron con Jesús, que fueron testigos también de la resurrección, y a esto se les llama sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. Ahora está hablando de cómo los líderes, que después pasarán a ser llamados obispos, y los asistentes, diáconos, cómo deben de convivir, cómo deben de comportarse para que reflejen lo que profesan. Ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, o sea, bien cimentados en la enseñanza apostólica que recibieron, en el amor y la paciencia. Muy impresionante de que cuestión de saber la sana doctrina, eso también de que esté encarnada en la forma que se traten, en la forma que se respeten, en la forma que guíen a otros, en la forma que sean pacientes, ¿no? Y ahí es la expresión concreta del amor. Que las ancianas, ahora las primeras advertencias son para los hombres, ahora se enfoca en las mujeres. Que las ancianas, asimismo, sean respetables en sus comportamientos. Así que uno puede imaginar que las ancianas, las esposas, pues tenían también un lugar muy importante, un papel muy importante en las comunidades. El hecho de que las menciona, esto significa de que tenían un reconocimiento quizás mucho más allá de lo que las mujeres ancianas no cristianas quizás no tenían en su propia comunidad, pero que en la comunidad cristiana las ancianas
tenían un papel importante en la vida diaria de la iglesia. Dice, las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. Esto sí, interesante. El hecho de que lo menciones porque quizás ahí en Creta, en la isla de Creta, quizás les gustaba mucho el chupe y que por eso les hace esta advertencia de que no tomen, de que sean sobrios, de que no se excedan en ninguna cosa. Dice que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes. Y aquí está la conexión entre diferentes generaciones. Algo que en gran parte hemos perdido, ¿no? De cómo la generación mayor tiene la responsabilidad de guiar y de enseñar a las generaciones que vienen detrás de ellos, ¿no? Y tristemente hemos perdido mucho de esto, ¿no? Ya cada generación vamos creando distinciones y separaciones que nos impide tanto la comunicación como el diálogo y respeto entre generaciones, ¿no? Y aquí Pablo en esta carta dice de que las ancianas pues ayuden a las jóvenes a madurar, a crecer y saber llevar vida particularmente de familia, cuando dice a las jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias y cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos para que nadie pueda hablar mal del evangelio, ¿no? Hemos de decir claramente, ¿no?, que aquí están reflejando la estructura de la familia de aquellos tiempos, ¿no? Y que por tanto, pues debemos llevar cuidado en cómo aplicamos estas sugerencias, estas enseñanzas de Pablo a Tito, y que Tito después pasará a la comunidad cristiana en Creta, de que cómo se aplican hoy en día, porque es obvio de que cómo la familia convive, cómo la familia se organiza, pues hoy en día es diferente de generaciones previas y definitivamente diferente a los tiempos de Pablo y de donde sale esta carta. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y darles tu mismo buen ejemplo, ¿no? Este es un tema muy importante, cómo formar y cómo ayudar a la juventud, ¿no? Dándoles buenos ejemplos. La juventud, que es un tiempo muy bello, que es un tiempo de transición, que es un tiempo de mucha energía, que es un tiempo de muchos sueños. Y cómo ayudar a un joven a que puedan canalizar esas energías, esas posibilidades, ¿no?, esos sueños en una forma sana, en una forma de que empiecen a construir la fundación, los cimientos de sus vidas, ¿no? Y que no malgasten su juventud. Dicen algunos filósofos, ¿no?, de que la juventud se gasta en los jóvenes, ¿no? De que la belleza, la fortaleza y las posibilidades de la juventud se malgastan entre los jóvenes. Y tristemente a veces es cierto, ¿no?, de que cuando no se aprovecha muy bien la juventud, de que cuando no se orienta muy bien la juventud, pues toda esa vitalidad de la juventud, todos esos sueños, todas esas posibilidades, pues fácilmente pueden llevar al joven a la autodestrucción o simplemente a malgastar las grandes posibilidades que hay en ellos cuando no están bien orientados. Y es aquí cuando las generaciones pues mayores tenemos la gran responsabilidad de ayudar a los jóvenes, y también que los jóvenes vean la necesidad de que se permitan ser orientados, sean guiados para que no malgasten su juventud, para que no se autodestruyan con tanta energía, con tanta posibilidad que hay en ellos, ¿no? Así que aquí Pablo le recomienda a Tito que ayude a los jóvenes. Dice, cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. O sea, que en nosotros se manifieste una continuidad entre lo que profesamos y lo que vivimos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa
y fiel a Dios. O sea, de que el antes y después de Dios tiene que haber una gran diferencia, ¿no? De quién era yo antes de conocer a Cristo y quién soy yo ahora, a qué soy llamado en Cristo, ¿no? ¿Cuál es la vida que Dios me ofrece en Cristo? Y que si no hay una diferencia, pues entonces quizás aún todavía no vivimos en Cristo. Y esto, Pablo le recuerda a Tito de que tiene que dar un buen ejemplo, no de que tiene que ser, no de que va a ser perfecto en todo, sino que aún en el error, pues manifieste la gracia y la necesidad de buscar siempre a Cristo para que seamos la mejor versión de la vida a la cual somos llamados, ¿no? Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Evangelio corto, pero con mucha substancia. Y viene de Lucas. Y es una escena que quizás a primeras va a causar un poco de dificultad, porque parece a primeras contradecir algo que Jesús ya nos dijo en otras partes. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice, cuando éste regrese del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Si recordamos, cuando Jesús nos habla acerca del reino, nos dice, él mismo dice que el Señor nos recibirá y él mismo nos hará sentar y él mismo nos preparará la mesa, ¿no? También igualmente, particularmente en el Evangelio de Juan, tenemos a Jesús que estando en la última cena, pues se pone a lavar los pies a sus discípulos, ¿no? Y ahí Jesús nos modela algo diferente a lo que nos dice en este Evangelio. Pero hay que tomar cuenta del contexto de lo que Jesús hace cuando dice que en el reino Dios nos sentará a la mesa y Él mismo nos preparará la cena. Y lo mismo que en la última cena que Jesús le lava los pies a sus discípulos, es el contexto diferente a lo que en este Evangelio nos dice acerca de la vida a la cual somos llamados como discípulos. Así que el contexto, tenemos que tomar en cuenta el contexto de las palabras que a primeras parecen contradecirse, pero que no se contradicen porque el contexto es diferente y por tanto el contexto es lo que nos guía al sentido de las palabras de Jesús. Y el contexto de este evangelio es el siguiente, de que la vida a la cual somos llamados nosotros es nuestra nueva naturaleza que Dios nos da en Jesucristo. O sea, cuando hacemos la pregunta, ¿por qué tenemos que ser buenos, no? Algunos dirán, pues, tengo que ser bueno para que Dios me quiera, para que Dios me ame, para que Dios me perdone, para entrar al cielo, ¿no? Pero no, el cielo Dios te lo da, Dios te lo ha dado en Jesucristo, es un don de Dios. El amor igualmente es un don de Dios, uno nunca se lo gana, nunca se lo merita, ¿no? Y la respuesta apropiada a la pregunta, el por qué somos llamados a ser buenos, es porque es nuestra nueva naturaleza. Es lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, es lo que significa ser un ciudadano del reino. Y el ser bueno, ser compasivo, ser justo, ser misericordioso, no es para comprobarle a Dios nada, ni para comprobarle al mundo nada, sino simplemente es lo que Dios dice que soy ahora. Un hijo, una hija amada de Dios, y un hijo y una hija amada de Dios vive, se comporta, se relaciona de esta manera. No para ganarse nada, simplemente porque es nuestra nueva naturaleza, ¿no? Hay mucha gente que piensa que porque se porta bien, de que porque cumple con ciertas obligaciones, de que porque tiene ciertas devociones, ciertas prácticas religiosas, de que se sienten de que Dios les debe, de que Dios está endeudado con ellos, ¿no? Y esta lectura va en contra de eso, ¿no? O sea, si simplemente hacemos lo que tenemos que hacer porque es nuestra nueva naturaleza, entonces Dios no está endeudado con nosotros de nada. Dios no nos debe nada, todo lo contrario. Siempre estamos endeudados con Dios. Y es impresionante cómo mucha gente muy religiosa piensa de que
que cuando se portan bien, que cuando hacen muchas obras de caridad, de que cuando llevan a cabo muchas devociones, de que en cierta manera Dios está endeudados con ellos, de que Dios les debe y que ahora pueden ir a Dios y exigirle que les pague porque ellos ya le han cumplido, ¿no? Y esto es una terrible distorsión de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Dios vino a nosotros por pura iniciativa de Dios, no porque lo meritábamos, no porque lo habíamos ganado, no porque éramos buenos, por pura iniciativa de Él. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, es nuestra Madre, es nuestro Creador. Y como tal, Dios quiere que toda su creación, que todos sus hijos e hijas lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Nunca lo hemos meritado y nunca lo meritaremos. Pero igualmente Dios nos los da porque es la naturaleza de Dios de amar, de dar, de ser generoso, de dar en abundancia. Y que cuando uno cae en conciencia de eso, de cómo a pesar de nosotros mismos Dios nos salva, nos sana, nos reconcilia, pues la única respuesta apropiada cuando uno reconoce esta generosidad de Dios es la gratitud. O sea, el dar gracias a Dios. De que sin merecerlo, igualmente me lo das. Sin habérmelo ganado, igualmente me lo ofreces. Sin meritarlo, igualmente tú me dices, yo soy tu hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Ven, regresa a la casa de tu padre. Ven, revístete de la dignidad e identidad que es tuya como hijo, como hija mía, como ciudadano del reino que estoy inaugurando en Jesucristo, mi Hijo amado. Ven, esto es tuyo, tómalo y vive. Vive desde hoy en adelante esta nueva realidad de quién digo yo que tú eres. Así que esto, al reconocer esto, hacer conciencia de esto, uno tiene que saber, hacer conciencia de que nunca podemos pensar de que Dios está endeudado con nosotros porque somos buenos, porque somos caritativos. No, esa es nuestra nueva naturaleza. ¿Y cómo Dios va a estar endeudado con nosotros cuando estamos haciendo lo que somos llamados a hacer, lo que somos llamados a vivir? Por eso dice la lectura, ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también, dice Jesús, ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y qué lindo de que lo que tenemos que hacer lo hagamos con dignidad, lo hagamos con empeño, lo hagamos con un sentido de gratitud, porque yo reconozco lo que Dios por iniciativa ha hecho por mí, por nosotros, por el mundo, por toda su creación, porque Dios quiere que todo lo que Él ha creado llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Así que, hermanos, el ser bueno, el ser compasivo, el ser generoso, el ser justo, es nuestra nueva naturaleza. Y a Dios nunca nos lo compramos. A Dios nunca lo hacemos nuestro deudor. Por más buenas obras que hagamos, por más rosarios que recemos, lo hacemos porque rezamos rosario, rezamos las novenas, tenemos las diferentes tradiciones y formas de orar y de honrar a Dios, porque es la forma que expresamos cuando reconocemos lo bueno que Dios ha sido y continúa siendo. No es para comprarnos a Dios, no es para sentirnos que Dios nos debe. Y tristemente mucha gente muy religiosa piensa esto. Y tristemente pues prácticamente cae en lo mismo de los fariseos que se sentían autojustificados, que se sentían de que con sus devociones externas, con sus prácticas religiosas, pensaban de que Dios les debía. Y no. ¿Cómo vamos a hacer que Dios sea nuestro deudor? O de que no lo compremos. Esto es una terrible distorsión de lo que Dios nos revela en Jesucristo. Así que, hermanos, ante todo, regocijarnos en lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Regocijarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros en Jesucristo. Y que la única forma de corresponderle es la gratitud. Y que toda nuestra vida, después de este encuentro de Dios en Cristo, pues sea un acto de gracias,
sea un acto de glorificación de Dios por lo que Dios, a pesar de nosotros mismos, ha llevado a cabo. Así que en el fondo la religión es un acto constante de gracias. Esto es lo que los místicos nos dicen constantemente, que toda nuestra vida sea una acción de gracias al Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama a Él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.